estar aquí en esta mañana. Agradecemos mucho su presencia. Y bueno, a nombre del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro Robles, del director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Fernando Castañeda Sabido, del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Héctor Felipe Fix Fierro, y del director de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, el doctor José Alejandro Salcedo Aquino. Es un honor inaugurar esta mesa redonda titulada Migración, Control Fronterizo y Derechos Humanos, la experiencia europea. Sean bienvenidos todos. En primer lugar, me permito agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán por las facilidades prestadas para la realización de este evento y para la invitación de los ponentes que nos acompañan esta mañana en la mesa. Agradezco también a los organizadores de esta mesa, el doctor Adrián García Saizó, aquí presente, y el doctor Ricardo Méndez Silva, quienes, gracias a su interés en la investigación de asuntos relativos a la migración, derechos humanos, seguridad fronteriza y políticas públicas, han hecho posible que este evento tenga lugar. Asimismo, agradecemos la presencia de los ponentes de esta mañana, expertos en las cuestiones que abordaremos el día de hoy, y quienes se encuentran con nosotros para profundizar en el tema de migración, seguridad fronteriza y respeto a los derechos humanos. Temas centrales de la agenda de seguridad internacional actual, como todos ustedes saben, y que conciernen a todos los estados del mundo, y exigen la intervención de los gobiernos nacionales para crear políticas más comprensivas y respetuosas de las garantías de los migrantes alrededor del mundo. Agradecemos también a ustedes por su presencia esta mañana para participar de este evento y poder así retroalimentar las opiniones de nuestros expertos de la mesa el día de hoy con su participación. Antes de comenzar con las ponencias del día de hoy, me permito recordar algunas cifras conocidas para todos nosotros acerca de la migración y los movimientos a través de las fronteras. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el año 2010 existen 214 millones de migrantes en el mundo, de los cuales más de 69 millones de ellos se encuentran en el continente europeo, principalmente en Alemania, Francia, Reino Unido y España. De manera creciente, países que no eran tradicionalmente de migración, como Irlanda, Italia, Noruega y Portugal, se han sumado a estos países de destino, convirtiéndose entonces la migración en una problemática regional y mundial. Para México sabemos que no es una problemática ajena, sabemos de la gran cantidad de mexicanos que se encuentran trabajando en Estados Unidos y en Canadá y en otros países también, por lo cual, sabemos de la problemática que la migración significa para el mundo. Al mismo tiempo, las necesidades actuales de seguridad fronteriza han motivado el progresivo endurecimiento de las medidas de protección, ante lo cual se impone la urgencia de fortalecer los mecanismos estatales, regionales e internacionales para salvaguardar los derechos de las personas que se desplazan a través de los linderos nacionales. No debemos olvidar que los inmigrantes son sujetos de derecho universal a la dignidad humana, y la cuestión central en este tema es entonces promover los derechos de las personas inmigrantes como un elemento fundamental para el establecimiento y funcionamiento de las medidas de seguridad fronteriza de los estados y las regiones. Pues bien, esos son los temas que esta mañana estaremos tocando y nos convocan hoy aquí, y también nos exigen a profundizar todavía más en el tema. Daremos lugar ahora a las presentaciones de esta mañana, y me permito comentarles también que al final de las presentaciones tendremos tiempo reservado para una sesión de preguntas y respuestas de parte de ustedes. Así que si desean formular alguna pregunta o comentario, les suplico por favor lo escriban en las fichas de preguntas y respuestas que les serán entregadas, y nosotros se las haremos llegar a los ponentes de nuestra mesa. El primer ponente de esta mañana, a quien nos da mucho gusto bienvenido en esta mesa el día de hoy, es el doctor Kurt Schelter. El doctor Schelter es licenciado en Leyes y Ciencias Políticas por la Universidad de Erlangen-Nuremberg de Bavaria, Alemania, donde también realizó sus estudios de diplomado en Derecho Social y su doctorado en Leyes.
El doctor Schelter fue miembro del Ministerio de Asuntos Laborales y Sociales del Estado de Bavaria, Alemania, ministro de Justicia y Asuntos Europeos de Brandenburg durante la preparación para la adhesión de los nuevos Estados miembros a la Unión Europea de 1988 a 1989. Se ha desarrollado como abogado postulante en Múnich, Alemania, y en Bruselas, Bélgica, desde 2002 a la fecha, y también como profesor de leyes en la Universidad de Múnich, Bavaria. Desde 1994 a la fecha. El doctor Schelter nos hablará esta mañana acerca de los acuerdos de Schengen en la seguridad fronteriza. Y bueno, sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Kurt Schelter. Thank you very much, Madam President, for this very kind invitation and for talking about my former life and my actual life. Thank you very much for this invitation. As my Spanish is just on Mallorca level, I prefer to deliver my speech in English, and I must ask you to switch in your heads from your home language to English. Wir könnten auch Deutsch sprechen, wenn Sie das wollen. We could speak German as well. Well, I'm asked to talk about the Schengen cooperation according to the Lisbon Treaty, border security between freedom of movement and illegal migration. The lifting of the Iron Curtain, which had divided Europe for more than half a century, gave us the chance to reunite Europe in freedom, security, and justice, and to enlarge the European Union. It was a long way from the treaties of Rome in 1957, with a European community of only 6 member states, to the recent Lisbon Treaty, with a European Union of 27 member states. The Lisbon Treaty was a further step in deepening and integration of the European Union. And this will not be the end of this process of integration of states and nations, which is without example in human history. I will focus my presentation on the implications of the Lisbon Treaty on the fields of justice and home affairs, and particularly on border security according to Schengen cooperation. Just to clarify, the Lisbon Treaty has migration policy defined as a competence of the European Union, but shared with the member states. This policy is based on 3 pillars: the promotion of legal migration, the fight against illegal migration, and, very important, the link between migration and development. The Union pursues these objectives on the firm basis of full respect of human rights. We should not forget that the European Union and its member states, more than 50 years ago, was a pioneer of, for instance, the social security of migrant workers. In 1958, the European Council issued 2 regulations on social security of migrant workers, which were superseded by regulations. Nationals from Iceland, Liechtenstein, and Norway are also covered via the European Economic Area Agreement. Let me come back to Schengen. What does the Schengen border regime mean? It simply means to abolish internal border controls and to intensify border checks at the external borders of the Schengen area.
Since a couple of years, you can travel by car from Helsinki to Lisbon without any passport control. You can leave Frankfurt Airport to Athens by plane without border controls and just an identity check by the airline. Border controls by state authorities just take place if you leave or enter the so-called Schengen area. At the beginning of European integration after the Second World War in the 50s, it seemed to be absolutely impossible to open borders between France and Germany and Poland and Germany, to allow German policemen to follow criminals across the borders to the Netherlands, to Belgium or Denmark, to issue common visa, to follow the same principles concerning asylum, to install a European agency named Europol to fight international organized crime and terrorism, an agency for judicial cooperation named Eurojust, or Frontex, a nucleus of a joint European border police. It was an idea of two statesmen, the President of the French Republic, François Mitterrand, and the Chancellor of the Federal Republic of Germany, Helmut Kohl, to bring their nations and their people together by opening the borders between their states. This led to the so-called Schengen Agreement, which was signed by the heads of states of France, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, and Germany in the small town of Schengen, where the name comes from, a small town of Schengen in Luxembourg, excellent wine, a beautiful river, in June 1985. In June 1990, the convention implementing the Schengen Agreement was signed by the heads of states. Its key points were harmonizing provisions relating to entry into the Schengen area and short stays in the Schengen area by non-EU citizens, which means to implement a uniform Schengen visa. It was about asylum matters, it was about matters to combat cross-border drugs and weapon-related crime. It was about police cooperation and cooperation among Schengen states on judicial matters. This idea of two statesmen, executed by an international intergovernmental agreement, was sealed by the member states by accepting this idea as a fundamental principle of the European Union. Freedom of movement for all citizens of the Union within the borders of the Union, on the one hand, and protection of all citizens against threats by international organized crime from outside the Union, on the other hand. The so-called Schengen Acquis, which means the sum of all legislation concerning the Schengen cooperation since 1999, is an integral part of the acquis of the European Union. You can imagine that it was not easy to follow the idea of opening the internal borders in Europe after the Iron Curtain in Europe had lifted, because we had to face the danger that thousands of illegal migrants and even criminals from the east of Europe would misuse this new regime. In 1993, for instance, in Germany lived more than 800,000 people who had to leave the country because they had entered Germany illegally. Most of them without passports, without visa, being not an asylum seeker or a refugee. We knew from our experience
that illegal migration is closely connected with international cross-border crime. What means? This means falsification of documents, man smuggling, drug trafficking, and smuggling of weapons. And we were aware that the opening of the borders inside the Schengen area must not give way for more illegal migration, because it is obvious that illegal migration is not the proper way to gain freedom from social misfortune. It makes migrants victims, vulnerable for exploitation from the first day of their dreadful journey to maybe the end of their lives. A life which is endangered by crime, determined by illegal work, and deprived from social security. Therefore, the opening of borders inside the Schengen area was only possible by intensifying border checks at its external borders. Believe me, it was not easy to convince, for instance, the governments in Austria, Italy, Spain, Portugal, and Greece to build up a well-trained and properly equipped border police, to join the Schengen Information System, and to sign readmission agreements with countries of origin of illegal migration before opening the internal borders with those member states of the EU. Schengen has become one of the best success stories in European integration because we did not make the mistake to leave the path of its very clear philosophy. The idea of more freedom of movement and more security via cooperation at the external borders works. It has shown that it is able to tackle even big problems like the increasing illegal migration at the Greek borders. By the way, I know that this is not popular, but let us not forget that since the Olympic Games in Munich 1972, since 9/11 in the US, and especially in our days on airports, in railways and subway stations in Europe and in the US, we have to face and to tackle the problem that terrorists cross the borders and are determined to commit crimes in their country of destination. From the point of view of the national state authorities at the borders, it has to be taken into account every day that person they check can be tourists, workers on lawful basis, asylum seekers, refugees, illegal migrants, criminals, or terrorists. And it is one of the most difficult tasks in national, supranational, and international policy to find the best way to treat each person in a decent way in accordance with the respective laws and fundamental rights. Failures, big failures in this very difficult effort included. This is the daily dilemma of the balance of freedom and security, even if legal migrants are concerned. The concept of an area of freedom, security, and justice already features in the previous treaties. However, the Lisbon Treaty gives the Union better means of reaching solutions consonant with the scale of the challenge facing the Union. The Lisbon Treaty confirms the commitment of the European Union
to the development of a common immigration policy. This will ensure a consistent approach on immigration, taking into account the economic and demographic evolution of our continent, of Europe, and giving due attention to social integration. The Lisbon Treaty also confirms the development of a common European asylum system with the establishment of a uniform status and common procedures for all persons in need of international protection. People will live in a safer Europe as the Union can take decisions easier and faster in the field of security. Europe will be more effective in combating terrorism, dealing with criminal gangs, crime prevention, illegal migration, and trafficking in human beings. According to Article 63A, the Union shall develop a common immigration policy aimed at ensuring the efficient management of migration flows, fair treatment of third country nationals residing legally in member states, and the prevention of and enhanced measures to combat illegal immigration and trafficking in human beings. The Union may conclude agreements with third countries for readmission to their countries of origin, or who do not or who no longer fulfill the conditions for entry, presence, or residence in the territory of one of the member states. I am aware that especially the so-called Return Directive, which entered into force in December 2008 and has to be implemented in national law by the member states until December this year, has qualified numerous Latin American countries as an unfriendly act. They assume that the directive criminalizes illegal migration, will impose new sanctions, make migrants criminals, and will have the consequence that all immigrants will be removed immediately. Ladies and gentlemen, dear colleagues, this is not true, because the directive does not impose any penal punishment. There is no legislation of the Union regarding criminalization of third country nationals illegally entering or staying in the European Union. It remains within the competence of the member states to decide on the application of such matters. By the way, as far as I know, up until 2008, it was considered a crime in your country, in Mexico, to be an illegal migrant, which could carry a penalty up to 10 years in prison. The only sanction imposed by the Return Directive is the prohibition of re-entry into the European Union for a certain period. Illegal immigrants are already now subject to the possibility of being expelled. The difference, once the directive comes into force in all member states, is that illegal migrants will enjoy a full range of rights. For instance, the right to get a written decision and information about the possible remedies, linguistic assistance, legal aid, emergency health care, education of minors, etc., etc. Well, Schengen is not a model for other regions of our planet. But could you imagine a similar system which would grant freedom of movement of people between Mexico, the United States, and Canada? Could you imagine the internal borders between those three countries be opened, being no further points of border controls?
I admit Schengen, this small city facing the river Mosel in Europe, Schengen is not Tijuana. It is not San Diego. And I know quite well that Mexico has to face two quite different problems concerning migration. Mexico is a country of destination and a country of transit as far as migrants from the south are concerned. But Mexico as well is a country of origin of migration, legal and illegal migration, looking to your neighbor in the north. And this means an enormous responsibility and challenge for your government to manage the migration from the south and the emigration of fellow citizens to the north. Schengen stands for an idea to trust each other, to help each other against threats, to be watchful, to live together in freedom, security and justice, and to respect human rights without any condition. And this idea is not limited to the European continent. Thank you very much. Contamos también esta mañana con la presencia del del maestro Luis Antonio Guacuja Acevedo. El maestro Guacuja Acevedo es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y candidato a doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona. El maestro Guacuja Acevedo se ha desarrollado como abogado postulante y socio de Guacuja de León Abogados S.C. desde 2004 a la fecha, como profesor de la licenciatura en Derecho y del posgrado en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y como responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, desde 2003 a la fecha. El maestro Guacuja Acevedo nos presentará una ponencia acerca de las políticas públicas en materia migratoria en México y la asociación estratégica con la Unión Europea. Cedo entonces el uso de la palabra al maestro Luis Antonio Guacuja Acevedo. Do you need your phone? Just for a second. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la Facultad de Ciencias Políticas y a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM por hacer posible este evento. Es un gusto compartir la mesa con el doctor Méndez Silva, con el doctor García Saizó. Gracias, Gretel. Y it's a pleasure, Dr. Shelter, que esté con nosotros. Además el doctor Shelter es profesor invitado en el posgrado de la UNAM en la FES Acatlán, justamente en la asignatura de Derecho Comunitario. Y bueno, después de esta excelente exposición sobre
uno de los aspectos más importantes de la Unión Europea, como es el funcionamiento de los acuerdos de Schengen y las implicaciones que tiene para los Estados miembros, me voy a permitir hablar sobre las políticas públicas en México en materia migratoria, a propósito también de la asociación estratégica entre la Unión Europea y México. Bueno, en cuanto a las políticas públicas en materia migratoria en nuestro país, desgraciadamente no hay mucho que decir. Tenemos una Ley General de Población, un reglamento de esta Ley General de Población, algunos acuerdos complementarios. La competencia, en principio, es de la Secretaría de Gobernación, que a su vez tiene delegaciones en las distintas entidades de nuestra República. Y lo que hay en este sentido es una falta de coordinación muy grave. Lo que pasó hace 2 meses en Tamaulipas, la matanza de más de 70 migrantes centroamericanos, nos hace cambiar la perspectiva que tenemos o que habíamos tenido de la migración. Tenemos que ver la migración con otro rostro, ya no solamente con el rostro de la migración hacia los Estados Unidos y nuestros connacionales. Tenemos, creo que, poca autoridad moral para seguir reclamando la violación de derechos humanos de nuestros migrantes cuando vemos las atrocidades que sucedieron en Tamaulipas. Y esto no sucedió apenas, esto sucede hace muchos años, está denunciado hace muchos años. Hace unos meses el presidente Calderón estaba en Europa y decía que habíamos sorteado bien distintos jinetes del apocalipsis. Se le olvidó uno, la bestia. A la bestia le dicen a este tren que va desde la frontera sur de nuestro país y que cruza gran parte del territorio nacional, con migrantes en su mayoría centroamericanos, pero muchos migrantes también procedentes de Sudamérica, en busca siempre de mejores condiciones de vida. Pero estos migrantes, antes al parecer invisibles, son constantemente víctimas de asaltos, golpes, violaciones, secuestros, asesinatos. De verdad que las imágenes que vemos se repiten, y porque han sido denunciadas durante muchos años por distintas organizaciones de la sociedad civil, ahí están. Y si volteamos hacia la frontera norte, algo también pasa. El fin de semana una reunión parlamentaria entre México y Canadá, y yo hacía la reflexión, bueno, compartimos frontera, tanto Canadá como México, con Estados Unidos, pero ¿por qué Canadá no tiene los problemas que nosotros tenemos? Hace poco volví a ver este documental de Masacre en Columbine. De verdad que es estremecedor verlo ahora, porque pareciera que padecemos algo de lo que se denuncia en ese documental. Se denuncia en ese documental, si lo recuerdan, la facilidad, y es además entran ustedes a internet y encuentran este documental con mucha facilidad. Dentro de las cosas que se denuncian es que, bueno, pareciera de caricatura poder ir a una sucursal bancaria y por abrir una cuenta a uno le regalan un rifle. Parece de risa. Eso sucede en Estados Unidos. La facilidad con que se adquieren las armas, un promedio de 7 armas por estadounidenses, impresionante. Claro, ¿por qué hay tanta violencia ahora en nuestro país? Bueno, tal vez tendríamos que reflexionar sobre ese tema de las armas, y así como entran con mucha facilidad, al parecer, los migrantes por nuestra frontera sur, por nuestra frontera norte entra una cantidad inmensa de armas. ¿Qué pasa con nuestras fronteras? Cuando busqué yo en la normativa mexicana, bueno, ¿dónde estaba el tema del control fronterizo? No lo encontré. Apenas vagas referencias al respecto. Por eso resulta interesante asomarse, ¿no?, a la experiencia europea, donde hay libre circulación de mercancías, donde hay libre circulación de personas, y no pasa esto.
cuando a la extitular de Migración, ahora que pretende ser la candidata para presidir el partido en el gobierno, cuando le preguntaron por qué había sucedido eso, que por qué no había ningún control sobre los migrantes que entraban a nuestro país de manera ilegal o irregular, y ella decía, bueno, pues como son indocumentados, pues no hay documentación. Esa respuesta absurda e indignante, ¿no? Bueno, una cosa es que haya inmigrantes en situación irregular y otra cosa es que se tenga un control nulo al respecto. Claro, es muy fácil decir para el Instituto Nacional de Migración, bueno, pues es que es culpa de los policías municipales, y los policías municipales dirán, pues es culpa de los policías federales, y los otros dirán, pues es culpa de los agentes de migración. Pero el problema ahí está, y es muy grave. Por eso resulta, insisto, interesante asomarnos a esta experiencia europea. Sobre todo porque tenemos una relación histórica con la Unión Europea, una relación que viene desde hace 50 años, este año se cumplen 50 años del inicio de las relaciones diplomáticas y políticas entre Europa y nuestro país. De manera mucho más formal, bueno, a través del acuerdo que tenemos en vigor con la Unión Europea y que este año también cumple 10 años. La incorporación de nuestro país al GATT, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el nuevo escenario político que se vivió en nuestro país hace 10 años, hizo que, aparte de que había disminuido la relación comercial con Europa, pues motivó que se impulsara un acuerdo de grandes dimensiones. La Unión Europea, por su parte, había ya tomado la decisión, con base en un documento llamado la Agenda 2000, de ampliarse, ¿no?, unos años atrás. Y ampliarse no solo dentro de la Unión Europea, sino ampliar el espectro de su acción, sobre todo comercial, con distintos países. El acuerdo que se firma con México el 8 de diciembre de 1997 es el más ambicioso celebrado entre la Unión Europea y cualquier país tercero, o sea, cualquier país no perteneciente a la Unión Europea. Y también para nuestro país representó, pues, ser en ese entonces el primer país de tener relaciones de libre comercio con los bloques comerciales más importantes del mundo, con Estados Unidos y Canadá por un lado y con la Unión Europea por el otro. Ahora, la relación, insisto, pues tiene distintos matices, ¿no? La Unión Europea son 27 países, alrededor de 500 millones de habitantes, y nosotros, bueno, más de 100 millones de habitantes en un territorio que tiene una frontera muy grande con Estados Unidos, que fue parte del atractivo también de llevar a buen término un acuerdo de las características a las que se llegó. Tradicionalmente había acuerdos de cooperación, así como los tiene la Unión Europea con distintos países de América Latina, pues también los había con México. Pero con Europa nos une una relación histórica, cultural, de cooperación y también de comercio, que se ha consolidado, aunque no es suficiente, ¿no? El acuerdo global, llamado Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, que incluye precisamente 3 apartados importantes. No es solo un tratado de libre comercio, es un acuerdo que tiene una parte comercial, sí, que es la asociación económica, que tiene una parte de cooperación, es cierto, pero que tiene también una parte de concertación política, y no tenemos con ningún otro país un acuerdo de estas características. Un acuerdo, no obstante, hay que decirlo, desaprovechado en muchos terrenos, desaprovechado incluso en lo comercial. El 98% del comercio entre México y la Unión Europea es solo con 8 países de la Unión Europea. Y estos 8 países que eran de la Unión Europea cuando había 15 países en la Unión Europea. Cuando México firma el acuerdo con la Unión Europea, había 15 países, ahora hay casi el doble. Está programado, bueno, otra ampliación, por supuesto, en un par de años. Croacia parece que es el candidato que primero se incorporará de los que están tocando la puerta en la Unión Europea, pero
quiere decir que hay un desaprovechamiento también en lo comercial. En la cooperación pues también ha disminuido, porque nuestro país ha pasado de ser un país prioritario a ser un país preferente, porque es un país de renta media, porque pertenece a la OCDE, aunque haya regiones de nuestro país que necesitarían una cooperación prioritaria. Y en la parte de diálogo político, que es la parte un poquillo más difusa, pues vamos a abundar en este terreno. El acuerdo con la Unión Europea tiene estas tres partes, tiene este ámbito de aplicación principalmente concentrado en lo comercial. En el apartado de cooperación hay alrededor de 30 apartados, se han aprovechado 6, es un acuerdo que ya tiene 10 años y se ha aprovechado poco. Ayer en un seminario sobre el tema, el consejero para Asuntos Comerciales de la Delegación de la Unión Europea decía, bueno, es un acuerdo que ya está envejeciendo. Bueno, no lo hemos aprovechado, ya se está haciendo viejo. Primero, porque no se ha aprovechado, y segundo, porque la Unión Europea ha firmado ya acuerdos, bueno, con Chile lo hizo un par de años después que con nosotros. Recientemente, en mayo, se firmó un acuerdo con Colombia, con Perú, con Centroamérica. Se está negociando con el Mercosur y con Canadá. O sea, si no le damos mayor impulso a nuestro acuerdo con la Unión Europea, nos vamos a quedar ahí atorados. Bueno, el diálogo político, aquí quiero hacer un poco de énfasis. El diálogo político es esta posibilidad de institucionalizar este diálogo más intenso, basado en los principios enunciados en el artículo 1, que es el respeto a la Carta de los Derechos Fundamentales, a la Declaración del Hombre y el Ciudadano, que incluya todas las cuestiones internacionales de interés común y dé lugar a unas consultas más estrechas entre las partes dentro del contexto de las organizaciones internacionales a las que ambas partes pertenecen. Tiene un marco institucional que también es una parte característica del acuerdo, lo que le permite evolucionar, modificar algunas cuestiones si es preciso. Por ejemplo, de la posibilidad de, a través de los consejos, el Consejo Conjunto, el Comité Conjunto, y particularmente por medio de la creación de comités especiales que se pueden crear para profundizar en algún tema en particular. Esta es una característica que le da flexibilidad al acuerdo, lo que tampoco tenemos con otros instrumentos internacionales. Se han celebrado una serie de reuniones periódicas, también hay un seguimiento muy preciso del acuerdo. La última reunión fue hace unas semanas, el 26 y 27 de octubre, que se reúnen las partes alternativamente en Bruselas, en México, para dar seguimiento a lo que sucede con el acuerdo. Hay otro tipo de reuniones, como la parlamentaria mixta México-Unión Europea. La próxima semana estarán en nuestro país una delegación de distintos eurodiputados, vienen del Parlamento Europeo a reunirse con legisladores mexicanos para atender temas relacionados con el acuerdo y el diálogo de la sociedad civil, que también en el mes de octubre tuvo lugar en nuestro país, el 4º foro. Y bueno, hasta ahí el acuerdo, pero ahora se nos dice que tenemos mucho más que un acuerdo. Tenemos ahora una asociación estratégica, con lo cual nos convertimos en el primer país en tener asociación estratégica y acuerdo global. La Unión Europea tiene, o le da la calidad de asociado estratégico a determinados países, ¿no? A Estados Unidos, a Canadá, a China, a Rusia, ¿no? Y se lo dio recientemente a Brasil. Claro, esto, siempre por razones diplomáticas, despierta una competencia con el gobierno mexicano, y nuestro embajador en Bruselas impulsó que México tuviese también este reconocimiento de socio estratégico. La Unión Europea en principio dijo, bueno, ¿para qué quieres una asociación estratégica si ya tienes un acuerdo global? Bueno, hubo insistencia principalmente de nuestra embajadora, y finalmente se nos otorgó esta calidad de socios estratégicos. ¿Qué significa tener esta calidad de socio estratégico? Pues es esta cualidad, ¿no?, que otorga la Unión Europea a determinados países, ¿no? Y ahí está lo que les mencionaba. Y esta asociación estratégica
implica establecer alianzas en el ámbito multilateral. Si recuerdan de qué se trata el diálogo político, pues es exactamente lo mismo, o más o menos lo mismo. Entonces hay quienes pensamos que no hacía falta tener realmente una asociación estratégica. Ya el diálogo político como un componente del acuerdo permite este diálogo más estrecho, principalmente en el ámbito multilateral. Sin embargo, bueno, pues en el 2008 aparece un documento unilateral, ¿no?, que le da la calidad de socio estratégico a nuestro país, y este documento aprobado por el Consejo de la Unión Europea en el mismo 2008 y por el Parlamento Europeo en el 2009, finalmente se concreta, ¿no?, con un contenido muy específico. Este año, en el mes de mayo, tiene lugar una cumbre Unión Europea-México, que es la primera cumbre con la Asociación Estratégica, y se decide dotar de mayor contenido a este documento, que era de 7 hojas, bueno, pues ahora es de 26, ¿no? O un poco más. Pero la intención era dotar de contenido. Hasta aquí todavía habíamos quienes éramos muy escépticos, ¿no? Pero finalmente, bueno, tener una asociación estratégica, no tenerla, bueno, pues mejor tenerla, ¿no? Pero todavía mejor aprovecharla. O sea, podemos decir que nosotros, a diferencia de otros países, tenemos acuerdo global y asociación estratégica, sí, pero Brasil, que solo tiene asociación estratégica y no tiene acuerdo global, tiene un comercio 3 veces más importante que el nuestro con la Unión Europea, ¿no? Y una parte muy importante, la asociación estratégica no es un tratado, ni sustituye al acuerdo global. Es una carta de intención, sí, agrega algunos componentes que es importante para hacer énfasis en la relación, pero no es un tratado ni tiene esa fuerza legal. Sin embargo, insisto, habría que aprovecharlo. Y habría que aprovecharlo por lo siguiente, porque uno de los temas que no estaban en el documento original es el tema de seguridad. ¿Sí? Había temas políticos, temas medioambientales, temas socioeconómicos, pero el tema de seguridad no estaba. Y se le dio un énfasis muy especial ahora, en mayo, cuando se presentó este documento, y de toda la cantidad de asuntos que hay, bueno, hay asuntos, un abanico de asuntos multilaterales, una parte de asuntos regionales y una parte de asuntos bilaterales. Énfasis en los asuntos policiales y de seguridad, que incluso la redacción cambió, y aquí la posibilidad interesante de colaboración con la Unión Europea. Se hace referencia a lo que mencionaba el doctor Schelper. Aprovechar la experiencia de Frontex, esta agencia europea, para gestión de la cooperación operativa de las fronteras exteriores. ¿Por qué funciona el mercado interior europeo sin que haya un intercambio masivo de mercancía, bueno, de productos ilegales, de tráfico, ¿no? Porque hay un control fronterizo. ¿Por qué pasa lo mismo con el tema de la circulación de personas? Porque hay un control fronterizo muy estricto. La experiencia de Frontex sería una buena idea, y no se trata nada más de transponer o tratar de copiar lo que existe, simplemente pues si hay esta herramienta y esa posibilidad de cooperación, pues tendríamos que aprovecharla, eso sí. Otra parte importante que se menciona es la posibilidad de colaborar y aprovechar también la experiencia de Europol, de este cuerpo policial de la Unión Europea que funciona de manera coordinada, ¿sí? Diversos cuerpos de seguridad que tienen que ver con temas de policía, aduanas, servicios de seguridad, ¿sí? Y esta pluralidad de fuerzas contribuye justamente a tener una información muy precisa. Ustedes viajan a Europa y a lo mejor se hospedan en un hostal de estos juveniles, ¿no? Algunos más feos que otros, pero casi siempre feos, ¿no? Bueno, el más feo de todos, ¿sí? Llegan ustedes, se hospedan, les van a pedir su pasaporte, ustedes lo dejan, les sacan una copia, y ustedes ya se van a descansar, si pueden descansar, ¿no? Pero lo que no saben es que inmediatamente la información de su pasaporte está circulando por la Unión Europea. Es el control que existe del ingreso de personas
por los Estados miembros es un control estricto y un control necesario. De ahí que está bien que tengamos una asociación estratégica, sí. El presidente Calderón habla de que se necesita más Europa en México y más México en Europa. Eso está muy bien, pero yo propondría que se tenga una relación mucho más estrecha con la Unión Europea y que más que Europa en México y México en Europa, lo que tengamos sean estrategias claras, estrategias precisas con la Unión Europea que realmente ayuden a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Acevedo. Bueno, ahora me permito presentar a ustedes al siguiente de nuestros ponentes, es el doctor Ricardo Méndez Silva. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El doctor Méndez Silva es exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, expresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, exconsejero de la Judicatura Federal y en 2001 fue presidente de las Jornadas de Derecho Internacional de la Organización de los Estados Americanos. Actualmente el doctor Méndez Silva es profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador titular C de tiempo completo y coordinador del área de Derecho Internacional en el Instituto de Investigaciones Jurídicas e investigador nacional nivel 2. El doctor Méndez Silva abordará esta mañana el tema del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Entonces, sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Ricardo Méndez Silva. Gracias, Luis. En primer lugar, ofrezco una disculpa a los miembros de la mesa y al auditorio presente por un retraso involuntario que no refleja necesariamente el sentido de puntualidad de los mexicanos, y lo digo esto por el profesor Scheller. El doctor Héctor Fix Fierro, director del instituto, me había pedido que expresara a ustedes la bienvenida a este evento y que manifestara igualmente su satisfacción por haber conjugado la colaboración de tres instituciones de nuestra máxima casa de estudios: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán y nuestro instituto. Es un motivo de enorme satisfacción que se logre conjugar y sumar estos esfuerzos sobre un tema tan candente y actual en la agenda internacional como es el de la migración y el control de las fronteras y el desarrollo mundial. El tema que yo voy a tratar va a comprender dos aspectos. Uno, el régimen mundial de protección a los trabajadores migrantes, que está representado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los trabajadores migrantes y sus familias, y en el ámbito regional, el sistema de protección a los derechos humanos, de acuerdo con el régimen de la Convención Americana de Derechos Humanos y sus instituciones tutelares, de las cuales daré noticia. Sobre el ámbito mundial, la Convención de los Trabajadores Migrantes y sus familias fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1990. De hecho, este año de 2010 se han celebrado los 20 años de la adopción de esta importante convención. Y recientemente hubo aquí en México, en Puerto Vallarta, una reunión de Naciones Unidas para evaluar el desempeño, el desarrollo de esta convención. La convención tiene el régimen de derechos reconocidos a los trabajadores, sean estos documentados o indocumentados. Y llamo la atención de que es el término que utiliza la Convención de Naciones Unidas: trabajadores documentados e indocumentados,
porque todavía está muy extendido, incluso por desgracia hacen especialistas, la denominación de trabajadores ilegales para aquellos que entran de manera irregular a otro estado. Los ilegales no son las personas, pueden cometer actos ilegales, pero las personas no son ilegales, y de ahí que en el máximo instrumento es la denominación que se utiliza. Y reitero, deseo enfatizarlo, porque yo me he encontrado incluso en colegas profesores de la materia de Derecho Internacional que utilizan el término de trabajadores ilegales. Cubre esta convención internacional los tres eslabones de la cadena migratoria: el desplazamiento dentro del propio Estado de los trabajadores, el que se realiza en tránsito hacia otro Estado y finalmente su situación en los estados de destino, situación que compromete especialmente a México, porque en México se dan los tres eslabones: el desplazamiento interno de los trabajadores en México, en su camino hacia, en nuestro caso fundamentalmente, los Estados Unidos de Norteamérica, en nuestro territorio como puente migratorio de personas que pretenden llegar a Estados Unidos de Centroamérica y Sudamérica, pero también de muchos otros puntos del país, y en donde padecen y sufren cuestiones semejantes y a veces más graves que las que acechan a nuestros trabajadores al llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Esta convención postula el principio de no discriminación, que es la base de todo el régimen de derechos humanos. Para conseguir la igualdad y alcanzarla es necesario eliminar todas las formas de discriminación, y por eso las menciones sobre la no discriminación se encuentran en todos los instrumentos tutelares de la materia. Con este instrumento contiene el principio de manera amplia, tanto en lo que respecta a los espacios territoriales, porque se habla que el Estado está obligado a garantizar los derechos reconocidos en esta convención, no nada más en su territorio, sino en aquellos otros espacios en donde pudiera ejercer jurisdicción. Así que desde un punto de vista espacial amplía la cobertura de protección a las personas. Y en otro sentido, al hacer el listado de los casos y supuestos particulares que implicarían una discriminación, ya no dice nada más de igualdad de hombres y mujeres, como originalmente lo apuntó la Carta de las Naciones Unidas en 1945, y donde se han venido derivando pues una verdadera constelación de tratados y declaraciones sobre la materia. Habla de combatir la discriminación por razones de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. En el listado de derechos incluye el derecho a la vida, el no sometimiento a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, la no imposición de condiciones de esclavitud o servidumbre, la liberación de trabajos forzosos u obligatorios, además de todo aquel catálogo amplísimo que salvaguardan su derecho a la libertad de expresión, su derecho a tener un juicio justo, el derecho a ser beneficiario de los propios frutos de su trabajo, etcétera. Es un instrumento bastante amplio y que recoge en buena medida las experiencias en materia de derechos humanos de la comunidad internacional aplicada a esta situación particular de personas en migración. Es muy interesante lo que apunta esta convención, puesto que establece la obligación de los estados de cooperar entre sí para hacer vigente el régimen. Y para ello, en una nueva modalidad de los tratados internacionales, establece un comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares para vigilar el avance del cumplimiento por parte de los estados que ratifican esta convención. Está compuesta por 14 expertos en la materia que son designados a título personal
y que solo se hace la evaluación de informes que deben presentar los estados partes cada 5 años, y constituye este comité y el marco del Tratado de Naciones Unidas un foro particularmente valioso para tratar de mitigar las situaciones negativas por las que atraviesan los migrantes. Es importante destacar, para tener la visión de lo que es este tratado y de lo que todavía se necesita hacer, que al momento son únicamente 44 los estados ratificantes. Suena bastante, 44, pero si se compara con 192 miembros de Naciones Unidas, todavía es una minoría que debe corregirse. Y tengo para mí que una de las conclusiones de esta mesa tendría que ser la recomendación firme y clara a los responsables de este régimen en el plano internacional para llamar a los estados que no se han sumado a participar en este importante régimen. De los 44 estados que han ratificado, señalo por el interés del enfoque que yo le iba a dar a esta charla, los que han pasado a ser parte del tratado en nuestro continente. Estos son Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Uruguay. Sobresale en el listado de estados que no son parte de este tratado todos los países europeos y Estados Unidos y Canadá en nuestro continente, destacándose que la mayor parte de quienes han sido llegado a ser parte de esta convención pues son más bien los países proyectores de trabajadores migrantes. Es pues una cuestión de prioridad, y de manera entusiasta y hasta insistente planteo la conveniencia de que hiciéramos esta recomendación a los países que se han mantenido al margen. Quiero decir que no sería únicamente de nosotros los de la mesa, los asistentes, sino que es una inquietud que se encuentra en muchos foros donde se trabaja la situación de los migrantes económicos. De esta circunstancia pueden sacarse dos conclusiones. Primeramente, que el régimen de la convención rige únicamente para los que han ratificado. Eso quienes han llevado la materia del derecho internacional lo saben, rige nada más para los que han ratificado, todos los demás están afuera. Entonces, de ahí la importancia de lograr la mayor suma de miembros de esta importante convención. Y por otro lado, que a la falta de cobertura jurídica amplia de esta convención, pues se suman las condiciones angustiosas que viven los trabajadores migrantes en razón de los rezagos ancestrales, de las desigualdades ofensivas que privan dentro de los países y que se ven agravadas por las crisis recurrentes que se dan en algunos países, en regiones o en el mundo entero, como ha sido la última crisis que ha golpeado particularmente de manera significativa a las poblaciones marginadas, a los más vulnerables de los vulnerables, entre ellos los trabajadores, y dentro de ellos a mujeres y niños. Es un pendiente que exige no únicamente el trabajo intelectual, como el que hoy aquí nos reúne, sino un compromiso en el terreno de la realidad para tratar de subsanar lo que es una deuda con la humanidad desvalida. En lo que respecta al sistema americano, hago el apunte general breve de que en materia de derechos humanos
se rige por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de abril de 1948 y que debe ser motivo de satisfacción para la región, que fue suscrita meses antes de que se aprobara en diciembre del propio año de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y rige también, junto a la Declaración, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Esta que contiene el régimen directamente vinculante de los derechos que se reconocen en las Américas y también contiene los dos elementos tutelares para vigilar y hacer que se cumpla el régimen, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto a la Convención, que es un tratado que tiene fuerza vinculante y que se firmó en 1969 e inició su vigencia en 1978, también es importante destacar el número de miembros que participan. En esta convención, de los 35 miembros de la Organización de los Estados Americanos, 24 han ratificado la convención. O sea que hay todavía un pendiente. Y de los 24 que han ratificado la convención, solamente 21 han aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana. Entonces, para que la Corte pueda juzgar, se necesita que sea habilitada por los estados para que pueda conocer de los asuntos en que pueda quedar involucrado. De esta suerte están al margen Estados Unidos y Canadá y la mayor parte de los países anglófonos del Caribe. También es un pendiente buscar que se sumen la mayor parte de los estados, pero es obvio y sin necesidad de varias lucubraciones que no está cercano el día en que los Estados Unidos y Canadá, o por lo menos Estados Unidos, se sumen a este régimen obligatorio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene un trabajo vinculante. La Comisión Interamericana trabaja únicamente a base de recomendaciones que no obligan a los estados. Sin embargo, ello no quita que su labor sea de extraordinaria importancia dentro del abanico amplio de atribuciones que tiene, desde una labor de concientización sobre el régimen, desde la difusión del régimen hasta la emisión de informes, la elaboración de recomendaciones y lo más importante es que recibe en primera instancia las quejas de las personas que pueden ser afectadas y cuando se surte la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sigue un determinado caso, es la facultada para presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que es una instancia previa. Muchos de los asuntos se zanjan en esta etapa no vinculante, pero si algún Estado es renuente a cumplir con las observaciones cuando están fundamentadas, la Comisión lleva el asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que entonces sí ya se pronuncia con un carácter obligatorio. Al momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha llevado algún caso específicamente sobre el problema de los migrantes, de los trabajadores migrantes, pero en cambio se ha hecho pronunciamientos muy importantes. Algunos nos decepcionará el hecho de que no tengan fuerza obligatoria. Bueno, pues sí, es todavía un pendiente, pero que está abriendo camino y que está haciendo señalamientos muy importantes y que permiten mantener vivo el régimen y que de todas maneras tiene un efecto de concientización hacia toda la región. Me refiero a dos casos que ha recientemente aportado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno relativo a la ley sobre inmigración de Arizona, de Estados Unidos, en donde la Comisión se pronunció el 28 de abril de 2010 de la siguiente manera. Expresa su profunda preocupación por la nueva ley de inmigración que se aprobó en el estado de Arizona, Estados Unidos. La ley firmada el 23 de abril de 2010
y actualmente ya en vigor, exige que la policía de Arizona pregunte sobre la situación migratoria de cualquier persona sobre la cual tenga sospecha razonable de que no está autorizada a estar legalmente en Estados Unidos. Asimismo, establece que la presencia de un inmigrante indocumentado en Arizona configura un delito criminal y que la persona será además culpable de traspaso, delito que lleva una pena de hasta 6 meses de prisión y el pago de una multa más los costos de haber estado en prisión, algo demencial. La Comisión Interamericana expresó su profunda preocupación ante el alto riesgo de discriminación racial en la implementación de la ley. En segundo lugar, la Comisión expresó su preocupación por la criminalización de la presencia de indocumentados. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que las normas internacionales establecen que la detención debe aplicarse solo de manera excepcional y luego de haber analizado en cada caso su necesidad y proporcionalidad. Indicó en una resolución que debe evitarse la prolongación excesiva de la detención en todos los casos y deben asegurar que sea lo más breve posible. La detención debe ser ordenada por la autoridad competente, que por regla general debe ser un juez. Y el otro caso es al que ya se refirió el maestro Guacuja, la condena a la matanza de inmigrantes en México. El 27 de agosto de 2010, la Comisión expresó su más profunda preocupación por la matanza de inmigrantes ocurrida en México y urge al Estado a adoptar medidas urgentes para investigar y hacer justicia, así como para proteger a los migrantes en tránsito en el país y garantizar el respeto a los derechos humanos. Citó fuentes del Estado respecto a los 72 personas asesinadas que fueron encontradas el 24 de agosto de 2010 en un operativo realizado por personal naval en el estado de Tamaulipas. Las autoridades informaron que las personas asesinadas eran migrantes indocumentados de diversas nacionalidades y que organizaciones criminales han participado en los meses pasados en el secuestro y extorsión de migrantes indocumentados procedentes de América Central y América del Sur y en intentos de reclutarlos forzadamente para formar parte de las bandas criminales. Instó a México a maximizar sus esfuerzos para investigar estos crímenes y juzgar a los responsables materiales e intelectuales. Asimismo, la Comisión Interamericana hizo un llamado a México para adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para proteger a todos los migrantes en su territorio y garantizar el respeto absoluto a los derechos humanos. Señaló la Comisión que era uno de los puntos de mayor preocupación que tiene en su agenda y que tenía noticia de numerosos casos de migrantes en tránsito que estaban siendo afectados por las bandas criminales. Pero lo que a uno le llama la atención es que esto se sabe desde hace mucho tiempo, que no se habían implementado las medidas suficientes y que muchas veces en los ataques en contra de los migrantes tienen participación las diferentes policías que operan en las regiones de tránsito. Respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana no ha conocido un caso particular de trabajadores migrantes, entre otras razones porque los estados que no han ratificado la convención o no han aceptado la competencia obligatoria de la Corte no pueden ser llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces hay una razón de facto bastante clara. Ello no quiere decir que puedan estar desprotegidos respecto a los que se han ratificado la Convención Americana y hayan adoptado la competencia obligatoria de la Corte. Y no existiendo alguna previsión especial en la Convención sobre trabajadores migrantes, en cambio todas las personas están protegidas por el grueso de derechos reconocidos en la Convención, como es el derecho a la vida, el derecho contra la tortura, el derecho contra el sometimiento a trabajos forzados, etcétera, que entonces habilitaría a la Corte en un momento dado a conocer de un asunto. No hay una cuestión en materia contenciosa o litigiosa, pero en cambio sí existe una opinión consultiva sobre los trabajadores migrantes. Fue una opinión consultiva que solicitó México
este tipo de opiniones es para contar con el pensar, el parecer de la Corte sobre un determinado problema y que orienta a ir consolidando una norma jurídica. En esta opinión consultiva, la OC 1813, emitida el 17 de septiembre de 2003, que carece de fuerza vinculante porque es una opinión, no es una sentencia, señaló varias cuestiones que es el punto de referencia para entender la visión de la Corte sobre esta problemática en la región. Señala que los Estados tienen la obligación de respetar, garantizar los derechos fundamentales, por lo que deben adoptar medidas positivas que imiten las limitaciones o violaciones de los derechos fundamentales, ya que en caso contrario incurrirían en responsabilidad internacional, responsabilidad que puede surgir por acción, porque se cometen actos, o por omisión, porque dejan de realizarse actos y tomar medidas para proteger a las personas. Determinó la Corte que el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguarda de los derechos humanos que son fundamentales para la convivencia internacional. La calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral. El migrante adquiere derechos por ser trabajador y deben ser reconocidos y garantizados sus derechos independientemente de su situación regular o irregular en el estado de empleo. Este es un tema que todavía requiere mucho trabajo hacia adelante, pero pues a mí me alienta que todos estos avances se hayan dado. Yo lo he dicho muchas veces en privado, en público, que estas temáticas y estos avances eran absolutamente impensables hace 40 o 30 años y que ahora son una realidad. En un trabajo de una jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Merina Quiroga, y se hacía un relato de toda la evolución de la materia en el sistema interamericano, decía: en 1948, cuando se aprobó la Declaración Regional de Derechos y Deberes del Hombre, eso era una utopía. Ahora no es una utopía, es una realidad para la que hay que luchar para que se consolide y para que efectivamente pueda brindar una cobertura y una tutela efectiva a las personas, a las que les debemos todavía mucho. Muchas gracias por su atención. Bueno, antes de continuar, me permito recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios para los miembros de esta mesa por medio de las tarjetas que les fueron entregadas, y los invitamos cordialmente a retroalimentar este trabajo de análisis y bueno, de introspección acerca de qué es la migración y cómo funciona en las distintas regiones del mundo. Bueno, también les comento que las preguntas que sean para el doctor Shelter pueden hacérnoslas llegar en español y nosotros le haremos llegar a él una versión traducida de su pregunta. Bueno, entonces, para continuar, me permito presentar a ustedes al doctor Adrián García Saizó. El doctor García Saizó es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Ciencia Política y doctor en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona. El doctor García Saizó fue asesor de la presidencia de la Comisión de Transportes y Energía del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados de la 58ª legislatura de 2001 a 2002. Fue gerente financiero y de desarrollo logístico de la empresa alemana Gram Técnica de México de 2004 a 2005, y desde el 2006 a la fecha se desempeña como profesor investigador de carrera de tiempo completo definitivo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el Centro de Relaciones Internacionales. El doctor García Saizó abordará esta mañana el tema de la coordinación europea en materia de fronteras externas y la seguridad interior de la Unión. Pues bien, cedo la palabra al doctor Adrián García Saizó. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer a las tres instituciones que hizo posible este evento, esencialmente al Instituto de Investigaciones Jurídicas,
a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán para permitirnos reunirnos en este evento académico y poder retroalimentar un tema tan importante como es el asunto de fronteras, migración, derechos humanos, el caso de Europa. Bueno, Dr. Shelter, I would like to change also my trip to Mallorca's move because I will remind the old times, but no, I will also speak in Spanish. Bueno, empezamos la cooperación europea en materia de fronteras externas y seguridad interior de Europa. Bueno, siguiente. Bueno, la Unión Europea vive en la actualidad retos en torno a la prevención de nuevos acontecimientos que vulneran obviamente las actividades propias de los ciudadanos. En este sentido, el compromiso de la región es obviamente tomar en cuenta un proceso en el cual llevan en operación más de 30 años, en lo que implica la supresión de barreras tanto para personas, mercancías como capitales. Este proceso de movilidad de los factores productivos y sobre todo las personas se ha percibido en dos formas en esencia. Uno, por un lado, que los ciudadanos europeos ven con orgullo una región tan vasta permita la libertad y establecimiento de tránsito sin controles y revisiones minuciosas, y por otro sector de la sociedad que ve que esta movilidad y la propia condición del Tratado de Schengen faciliten el establecimiento de organizaciones criminales que ya se mencionaron en muchas ponencias aquí presentes, y el cobijo obviamente a partir de menor control, la falta de erradicación de las mismas. La siguiente, por favor. En esta última ponderación conservadora se hace una remembranza a los antiguos controles fronterizos y el papel determinante de los Estados-nación en proveer eficazmente la seguridad de los ciudadanos. Bajo esta premisa, los denominados enemigos de Occidente, actualmente, pueden estar inclusive dentro del territorio europeo. Esta visión reducida y distorsionada difícilmente se entiende en una situación actual donde existe un porcentaje importante de población que ha perdido bajo este esquema internacional gran parte de su patrimonio y de su vida. Siguiente, por favor. ¿Cómo es la coordinación Schengen? Bueno, ya se mencionó el Dr. Shelter en el tema, pero vamos a dar un poco el repaso del mismo. La coordinación en materia de fronteras externas surge a través del Tratado de Schengen del 14 de junio de 85. Schengen, como ya se mencionó con el Dr. Shelter, pues en honor a la ciudad luxemburguesa de Luxemburgo, Schengen, que es justamente la que representa la ciudad de mayor movilidad por persona en toda Europa. Es decir, la gente puede vivir en el mismo Luxemburgo, trabajar en Bélgica y ir de compras o divertirse igualmente en Alemania. Entonces es una población con constante movimiento a lo largo de su vida útil. En un principio no se ponen de acuerdo todos los países y arranca Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Holanda en crear una zona sin fronteras denominado espacio Schengen. Vamos a dar la separación entre lo que significa espacio Schengen y el acervo correspondiente de la Unión Europea en materia de eliminación de fronteras, que es el acervo Schengen. Bueno, desde la entrada de vigor de 1995 se ha permitido suprimir los controles de fronteras interiores entre los estados signatarios y crear una única frontera exterior. Esta frontera exterior, como ya se mencionaron en otras ponencias, están esencialmente coordinadas a través del programa Frontex. Obviamente este control para justamente entrar a las fronteras externas, llámese terrestres, aéreas o marítimas, se estableció una serie de procedimientos idénticos en los cuales los países tienen que asumir estos procesos de manera similar. A partir de la firma del Tratado de Ámsterdam, como también ya se mencionó en otras ponencias, la cooperación intergubernamental se incorporó al acervo jurídico de la Unión Europea este proceso de eliminación de fronteras. Siguiente, por favor. En este proceso se han adoptado unas normas comunes en materia de visados, derecho de asilo, control de fronteras externas, a fin de permitir la libre circulación de personas y mercancías en todo el territorio europeo. Todo esto bajo un criterio de libertad y no perturbación del orden público en general. El espacio Schengen se ha extendido de manera paulatina a los distintos Estados miembros. Italia firmó, después de estos primer bloque que mencionamos,
sigue el proceso de Italia, el 27 de noviembre de 1990, España y Portugal, el 25 de junio del 91, Grecia, el 6 de noviembre del 92, Austria, el 28 de abril del 95, Dinamarca, Finlandia, Suecia, el 19 de diciembre del 96, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia se sumaron el 21 de diciembre del 2007, muy reciente. Y Suiza, en el caso de no pertenecer a la Unión Europea, pero ser parte insular dentro del territorio europeo, se añade a este proceso el 12 de diciembre de 2008. Bulgaria, Chipre y Rumania aún no son miembros plenos de este espacio Schengen, y los controles fronterizos entre estos países y el espacio Schengen se mantiene hasta que el Consejo de la Unión Europea determine que existen tanto las condiciones de operación como de información referentes a este junto control externo por parte de la Unión Europea. Siguiente, por favor. Vamos a aterrizar en ciertos casos, en el caso de Dinamarca, Reino Unido e Irlanda. Sobre todo el tema de que en estos tres países hubo una serie de acepciones específicas para la introducción de todas estas medidas del acuerdo Schengen. En este sentido, tanto Dinamarca, Irlanda y Reino Unido establecen condiciones específicas para el tema tan importante que son los derechos humanos y el derecho a asilo de las personas, que tienen, digamos, una dinámica distinta a la parte europea y que no quieren ser afectados en el proceso de integración. Más sin embargo, tanto Irlanda, Dinamarca y Reino Unido asumen una serie de procedimientos Schengen en la entrada a sus respectivos puntos de frontera, ya sean terrestres, marítimos o aéreos. Siguiente, por favor. ¿En dónde trabajan Irlanda, Dinamarca y Reino Unido también? En la cooperación de las instituciones de Europa en materia de fronteras, que es ya mencionamos el Frontex, la Eurojust y el Tribunal Europeo de Justicia. ¿Para qué? Para justamente no limitar el proceso de detección justamente de bandas u organismos transnacionales delincuenciales en a lo largo del territorio europeo y que se pueden radicar también en estos países mencionados. Asimismo, entonces, Irlanda se integra al proceso Schengen y a partir de una resolución propia del Consejo de la Unión Europea aceptan esta integración, ya digo, parcializada también por parte de Irlanda en el 2000. Adelante, siguiente, por favor. Medidas de los Estados miembros en el marco de cooperación. Bueno, las principales medidas incluyen la supresión de controles de personas en las fronteras interiores, conjunto de normas en común para, obviamente, el cruce de fronteras, armonización de las condiciones de entrada y de visados, sobre todo en términos de estancias cortas, esto obviamente bajo un criterio que, como ustedes saben, es internacional. La estancia corta es 3 meses, se puede renovar a 6 y obviamente después de 6 meses implica ya un permiso especial por parte del Estado receptor, ¿no? Entonces todo eso lo van obviamente homologando, haciendo un acercamiento jurídico por parte de las naciones hasta llegar a este proceso que llevamos en el siglo XXI. Bueno, una mejora en la coordinación policial a través de las policías nacionales y el Europol, que ya mencionamos como gran institución para prevenir el asunto de movimiento de grupos delincuenciales transnacionales. También el refuerzo de cooperación judicial, sobre todo en el asunto de los mandatos judiciales, para atraer justamente a determinadas personas a juicios en naciones cuyo situación dan lugar a que se llamen a presentarse a un juicio determinado, ¿no? Y la creación de un sistema de información Schengen denominado SIS, que vamos a mencionar a continuación. Adelante. Algunos elementos de la relación con países terceros. Bueno, como ustedes saben, con países terceros necesitan obviamente ir introduciendo una serie de medidas para poder llegar a un punto en donde el Consejo de la Unión Europea y las instituciones de la Unión Europea aprueban la posibilidad de que este se convierta en una frontera más. Esto lo estoy diciendo porque, como ustedes saben, Europa crece a lo largo de estos últimos años, ¿verdad?, de manera vertiginosa y que requiere una serie de procesos claramente explicables. Es así que, bueno, en el caso de Schengen con países nórdicos,
se establece un acuerdo de libre circulación entre los espacios económicos europeos, para el caso de Islandia, Noruega y Liechtenstein, y obviamente un acuerdo de libre circulación de personas para el caso de Suiza, en donde permite esta correlación de ciudadanos suizos con ciudadanos europeos y que no exista realmente un detrimento en este libre proceso de circulación. En el caso de estos países, en principio está simplemente la libre circulación, pero el interior del espacio Schengen, como ustedes saben, no solo es el proceso de circulación, sino también de establecimiento y de, obviamente, obtención de determinados derechos ciudadanos que obviamente están en debate, ¿no? Bueno, continuamos, por favor. Seguimos con la relación con terceros países, que obviamente se elimina el proceso de fronteras interiores, se adquiere paulatinamente el acervo jurídico Schengen y se participa en la toma de decisiones para obviamente ir mejorando el proceso de control fronterizo. Este proceso con países terceros, digamos países geográficamente cercanos a Europa, se da a través de un trabajo de consejo exterior al paralelo al Consejo de la Unión Europea, y que estos países cuentan con parece que con ellos se cuenta la participación, pero no el voto para determinados elementos sensibles, es decir, ellos pueden ser observadores de este proceso y en algunos casos notificar ciertos elementos de cambio importante en los procesos migratorios de su país, que requiere una acepción importante para justamente las políticas públicas regionales. Bueno, siguiente, por favor. Mencionamos que en el caso de Islandia y Noruega, así como Suecia, Finlandia, se suprimieron los controles comunes a través de esta Unión Nórdica de Pasaportes, en donde se hace un reconocimiento y una adaptación de los pasaportes de los países nórdicos, en el sentido de que gran parte de los pasaportes europeos actuales forman parte de los denominados documentos inteligentes, es decir, documentos electrónicos cuya conformación al interior cuentan con un chip en donde viene más allá de los datos presentados en el papel. Y estos son, por ejemplo, lugar de residencia, origen del ciudadano, condición también familiar, es decir, casado, soltero, divorciado, etc. Condiciones que cada una de las naciones va incluyendo dentro de este chip de información del pasaporte, ¿no? En el caso de estos países, participan en un comité ejecutivo en los procesos de decisión Schengen y obviamente a lo largo de estos años ya van a formar parte de este espacio extendido de Schengen. Continúa, por favor. ¿Qué es el sistema de información Schengen? Es un dispositivo que permite a las autoridades nacionales de recepción, obviamente en estas fronteras externas, conocer a detalle la situación del ciudadano que ingresa, sobre todo en el caso de los ciudadanos comunitarios, europeos, ¿no? Estamos hablando que el proceso de la red de este sistema de información se basa justamente en redes nacionales en este sentido de que son justamente localizadas a través de estos puertos de entrada, terrestres, aéreos o marítimos, que van a tener en tiempo real, vía satelital, también estamos hablando de la cooperación que existe dentro de las tecnologías europeas, vía satelital, toda la información de los ciudadanos comunitarios. ¿Para qué? Para que a través de esto se nutra el sistema central del sistema Schengen, y este obviamente es complementado en tecnología de información a través de la denominada red Schengen. Esta información, les digo, que existe a partir de cuando un ciudadano entramos a el territorio Schengen, se complementa con los datos que pueda el encargado de migración de actualizar con base a este ciudadano que ingresa.
sobre todo en la separación de ciudadanos no europeos y europeos, dar más agilidad a la entrada de ciudadanos europeos al territorio europeo. Para los ciudadanos no europeos, entonces se sigue un proceso distinto, que es obviamente ingresar sus datos de entrada, los datos obviamente de ingreso al territorio europeo a través del boleto de avión, de los datos que proporciona la aerolínea, que es el gran debate con Estados Unidos, de los famosos puntos de información que habla que Estados Unidos requiere muchos más que los europeos, y la búsqueda de Europa de restringir gran parte de esta información personal hacia obviamente controles fronterizos, ¿no? Es un gran debate que sigue pendiente entre obviamente las aerolíneas estadounidenses o los funcionarios de materia de migración de Estados Unidos con los funcionarios europeos. Desde el principio, en Europa, en el dispositivo para el caso de ciudadanos no europeos, se establece el punto de entrada, los datos obviamente de procedencia del ciudadano y el punto de salida del mismo. Y a partir de esto establecen el margen de días o meses que se encuentra este ciudadano en territorio europeo. Pero para el caso de los europeos, entonces esta interfaz de retroalimentación humana es a partir de obviamente del punto de entrada de estos países europeos. Siguiente, por favor. Este sistema funciona desde 1995, pero lo que se está elaborando es una actualización del mismo y una utilización de mayor tecnología, sobre todo en la velocidad de transmisión de datos. Asimismo, los países europeos, a partir de obviamente lo ya mencionado de la situación internacional tan difícil que se vive, pues generar mayor certeza en la identificación de los ciudadanos, sobre todo a partir de los documentos oficiales que presentan. Esto es que se utilice dentro de los puntos de entrada elementos de la biometría, elementos de los escáneres y rayos X. Biometría en el sentido del reconocimiento de los principales rasgos de la persona a partir del documento oficial que presenta, llámese en el caso europeo el pasaporte o el documento de identidad o de ciudadanía, y a partir de eso corroborar que efectivamente en la base de datos del sistema Schengen, en el documento que presentan de manera individual el ciudadano y los datos biométricos del ciudadano, efectivamente estamos hablando de este ciudadano, para evitar obviamente que ingresen al territorio europeo ciudadanos que no son bienvenidos. Esta biometría incluye desde la biometría de todo lo que es la faz de la cara, la cuestión del iris de cada uno de nosotros, que significa una de las mejores huellas digitales de nosotros, así como el reconocimiento que esto ya aplica en Estados Unidos de América de los determinados datos dactilares de cada uno de nuestros ciudadanos, ¿no? En distintos países se ha hecho distintas pruebas, de hecho ya están funcionando. Yo participé en la entrada obviamente de este programa en el aeropuerto Heathrow y el de Barcelona. El Heathrow es a través del iris y en Barcelona a través del sistema dactilar, en el cual efectivamente comprueban obviamente el documento comunitario, que es efectivamente un documento no falsificado, y a partir de esto corroborar la imagen e identidad del ciudadano. El asunto de escáner y rayos X, ha habido un debate el año pasado sobre este tema, en el sentido de que determinados escáneres y rayos X para justamente el control de entrada y salida también a las terminales aéreas y terminales portuarias y marítimas y demás, ¿no? Que en algunos casos sí se puede llegar a hacer una vulneración de la intimidad por, digamos, proyectar en una pantalla determinada expresión del ser humano, ¿no? En donde pues algunos consideraron que esto ya era una vulneración grave, ¿no? Cuando obviamente tendría que hacerse debate, y sigue en debate en Parlamento, que toda la información que reciba a través de escáneres los terminales europeas sea obviamente almacenada en cierto tiempo y después destruida, porque si no, obviamente sí puede usarse para otros fines, ¿no? Bueno, en la actualidad el sistema SIS-2 se está sometiendo, como ya dije, en pruebas en distintos estados, y a partir de ello crear un sistema más efectivo para la control fronterizo, sobre todo de ciudadanos comunitarios. Asimismo, el SIS-2 incluye
una expedición de certificados homologados de información sobre los vehículos por el asunto de incremento de robo de vehículos en Europa para venta en el exterior. Entonces, a partir de esto, saber si obviamente este coche que sale del territorio europeo entró en algún momento en Europa, y que si esta matrícula es realmente la que coincide con el motor y el número de serie del automóvil, y que no estamos hablando que este coche fue extraído de Europa, que no coinciden las placas o la identificación de este coche, y va a ser vendido en otros continentes, sobre todo el asiático, que se valora mucho determinadas marcas europeas, ¿no? Bueno, continuamos. Ahora hablaremos un poco de la seguridad de cooperación europea en materia, obviamente, ya de cooperación. El asunto de seguridad en términos de mayores flujos ha sido sobrepasado, tanto en Europa como todo el mundo. De ahí que la Comisión Europea, en sus informes 2007 y 2006, hablan que es necesario y fundamental ampliar las tecnologías para justamente la Unión Europea. A partir de ello surge el Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad, y cuya propuesta plantea, obviamente, que las instituciones comunitarias tengan una base de datos importante en el proceso de toma de decisiones públicas. Este programa está vinculado con otras instituciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la Agencia Europea de Defensa, la Organización para la Seguridad y Cooperación para Europa, la Organización del Tratado Atlántico Norte, y en términos de telecomunicaciones y tecnologías, la Agencia Espacial Europea. La siguiente. El tema de seguridad es un tema recurrente en gran parte de los países europeos. Es un tema que incide en el proceso de elecciones europeas locales, en el cual obviamente se debe crear un marco de cooperación entre las empresas públicas y privadas para justamente esta transición tecnológica que ya hablamos que es necesario en el proceso de control ciudadano. Control ciudadano sin afectar obviamente sus derechos humanos, que es una parte fundamental de Europa, y otro tema fundamental es proveer la paz social al interior de Europa. Los dilemas es que pues cada vez el mundo es más globalizado y obviamente mucho más interrelacionado, y por lo tanto necesita una mejor cooperación. La dinámica incluye sobre todo vigilar las fronteras externas, prevenir más que accionar mecanismos de eventos desafortunados en la Unión Europea, que como ya se mencionó con la ponencia del profesor Schelge, pues obviamente Londres, Madrid y muchos otros, inclusive en estos días fue un principio de desactivación de un fuerte atentado terrorista en territorio de Bélgica. Entonces, creo que la Unión Europea no baja la guardia, en el sentido de que sigue pendiente mantener esta libertad, espacio de libertad entre los ciudadanos europeos y los visitantes no europeos, pero obviamente llamar la atención de los ciudadanos que no están invitados a Europa y que pueden hacer un daño tanto a los ciudadanos como a los bienes materiales. Bueno, se tiene claro que los acontecimientos externos de Europa afectan de alguna forma al interior, y por lo tanto, siguiente por favor, Europa trabaja activamente en términos de cooperación diplomática, es decir, participar con sus vecinos a través de foros de concertación, a través de generar mayores oportunidades económicas, a través del sistema generalizado de preferencias comerciales, a través de la ayuda humanitaria, que como ustedes saben, Europa es de las regiones más activas en la ayuda humanitaria mundial, y con el fin de que esta apertura no signifique vulnerabilidad al interior de Europa. La siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención.